Hola, qué gusto que nos acompañen hoy. Vamos a meternos de lleno en un documento teológico interesantísimo que rastrea el origen de algo que probablemente todos amamos, el día de descanso semanal. O sea, vamos a hacer un viaje fascinante por la historia, las leyes antiguas y, claro, la teología que terminó estructurando la rutina de nuestro mundo occidental. A ver, ¿alguna vez se han preguntado por qué los seres humanos descansamos exactamente un día a la semana? Sí, la respuesta fácil es que el cuerpo simplemente no da para más, ¿verdad? Pero este texto nos invita a rascar un poco más allá de la pura fatiga física. Resulta que no se trata solo de dormir hasta tarde, sino de hacer una pausa muy intencional para conectar con algo mucho, mucho más grande. Para entender todo esto mejor, este es el mapa de nuestra exploración de hoy. Veremos el mandamiento del descanso, qué significaba realmente el sábado, la nueva interpretación de Cristo, por qué cambiamos al domingo, el acto supremo de adoración y, para cerrar, cómo encontrar el verdadero descanso espiritual. Empecemos. Número 1. El mandamiento del descanso. El documento que estamos analizando plantea una idea súper interesante sobre, el derecho del creador. Piensen en esto. Si partimos de la base teológica de que Dios es el dueño absoluto de la existencia y del tiempo, la verdad es que podría haber exigido que trabajáramos de lunes a domingo sin parar, en una servidumbre ininterrumpida. Pero el texto subraya una bondad inherente aquí. Exigir solo un día dedicado al reposo y a la adoración es un diseño que prioriza 100% el beneficio humano. Pasamos a la sección 2. El significado del sábado. Resulta que la palabra sábado viene del hebreo sabat. Literalmente significa cesar o reposar. Y el documento hace muchísimo énfasis en esta parte. La idea era frenar por completo cualquier actividad material, nada de trabajo. Era, digamos, una lección práctica basada en el mismísimo relato del Génesis, donde el Creador también cesó su actividad. Y esto nos ilustra de una forma brillante el doble propósito que tenía esta antigua ley. Por un lado tenemos el sentido material, porque, seamos sinceros, el cuerpo físico necesita recuperar energía. Incluso la agricultura lo necesita. De ahí viene la idea del año sabático para dejar que la tierra descansara. Pero por otro lado está el sentido espiritual. El texto explica que siempre corremos el riesgo de dejarnos tragar por la obsesión material y la riqueza. Obligarnos a parar aseguraba tener un tiempo dedicado exclusivamente a lo divino y a la reflexión. Lo que nos lleva a la sección 3, la nueva interpretación de Cristo. Aquí es donde la historia da un giro radical hacia la era mesiánica. Hay un momento en el texto donde critican duramente a los discípulos por arrancar espigas para comer en pleno sábado simplemente porque tenían hambre, y Cristo los defiende soltando una frase que, honestamente, cambió las reglas del juego. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De repente, la caridad y el bienestar humano se ponen muy por encima de seguir el ritual de forma rígida y legalista. Para que esto quede clarísimo, el documento detalla ejemplos concretos. Imaginen la escena. En plena sinagoga, con todos los críticos mirando con lupa, Cristo cura a un hombre que tenía la mano paralizada. La lección que se extrae de aquí es contundente. Básicamente, hacer el bien, preservar la vida y ejercer la caridad son siempre lícitos en el día de descanso. Sección 4. El cambio al domingo. Y así llegamos a una transición histórica enorme. Durante la época del Antiguo Testamento, bajo la estricta ley mosaica, el sábado era indiscutible. Pero el texto destaca que los eventos cumbre del cristianismo naciente, o sea, la resurrección y Pentecostés, pasaron precisamente en el primer día de la semana. Es por eso que ya en la era apostólica, la iglesia primitiva decidió mover oficialmente el día de descanso a ese primer día. Lo llamaron el domingo, o dies dominica, el día del Señor, transfiriendo así toda esa antigua santificación. Número 5. El acto supremo de adoración. Ahora bien, ¿cómo se observaba este nuevo día de descanso? El documento desmenuza la adoración en 4 dimensiones teológicas clave. Primero, el acto latréutico, que es pura adoración. Luego, el eucarístico, que es dar gracias. El expiatorio, que es actuar en reparación de las faltas cometidas. Y el impetratorio, que básicamente es la petición de favores. Según el texto, una adoración teológicamente completa tiene que integrar estas 4 características. En la antigüedad, bajo la ley mosaica, esto se lograba sacrificando animales. Pero el texto nos muestra un cambio de paradigma total. Apoyándose en la carta a los Hebreos, nos explica que la crucifixión pasó a ser vista como el sacrificio máximo y perfecto. En esta visión teológica, canceló de un plumazo y para siempre la necesidad de seguir con los viejos rituales. Esta nueva forma de adoración empezó a tomar forma los domingos en lo que los primeros cristianos llamaban la fracción del pan. Pero fíjense en este dato curioso sobre cómo evolucionó la terminología.
En esos primeros ritos llegaba un punto donde se despedía a los catecúmenos, los no bautizados, diciendo misa, que en latín significa envío o despedida. Con el paso de los años, esa palabrita terminó dándole el nombre a toda la celebración, lo que hoy conocemos como la misa, definida en el documento como la renovación incruenta de aquel último sacrificio. Y finalmente llegamos a la sección 6, encontrando el verdadero descanso espiritual. Para ir cerrando nuestro recorrido, el autor aterriza un resumen teológico profundo. El descanso verdaderamente completo no está amarrado a un solo día de la semana. En este mundo terrenal, nuestro descanso siempre va a ser algo incompleto. El descanso semanal es solo una preparación. El texto argumenta que ese reposo definitivo solo se alcanza en la eternidad, en una unión total y absoluta con la divinidad. El documento termina en su sección de reflexiones personales, planteando algo que nos cae como anillo al dedo hoy en día. Con la locura de nuestra rutina actual, ¿cómo logramos equilibrar nuestro día de descanso? ¿Es solo un día para el ocio o realmente le damos espacio a cultivar la parte espiritual, la caridad y a recrearnos sanamente? Es increíble ver cómo principios teológicos e históricos tan antiguos todavía nos retan a estructurar nuestra vida hoy. Ojalá este análisis les haya parecido revelador y les deje mucho en qué pensar. Hasta la próxima.